Hoy muchos podrían pensar que no hay salida para Colombia por la crisis que está atravesando. No obstante, sí hay salida para Colombia. ¿Cómo lograr esa salida? A través del amor. Permítame contarte una historia. Había una niña que sufría de una extraña enfermedad y la única forma de sanarla era a través de una transfusión de sangre. La niña tenía un hermanito el cual había sufrido de la misma enfermedad y había logrado superarla y desarrollar unos anticuerpos. Entonces el médico se acercó al niño y le preguntó que si podía donar sangre para su hermana. Al principio el niño titubeó. Luego le dijo al doctor que sí quería donar sangre para su hermana. Entonces lo colocaron al lado de ella y cuando empezó la transfusión de sangre, el niño sonreía. En la medida que fue pasando el tiempo, el niño en su rostro empezó a palidecer. Entonces se asustó un poco y mirando al médico le preguntó que si ya iba a morir. El niño no había comprendido bien lo que el médico le había dicho. Era solo donar un poco de sangre. Nosotros quizás no debamos de llegar a situaciones tan extremas. Sin embargo, pequeños actos de amor pueden salvar, pueden transformar, pueden cambiar una nación. Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo y hoy quiero hablarte acerca del poder del amor. Para ello te invito a que vamos juntos a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al versículo 13, pero vamos a leer una porción breve. Dice en el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Por eso quiero decirte que nada de lo que realices servirá o tendrá sentido a menos que tenga el poder transformador del amor. Permíteme empezar con dos historias. Para ello vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12. Y dice de la siguiente forma: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decirte que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. La iglesia en Corinto, a causa de la diversidad de pensamientos, de opiniones, entró en conflicto adhiriéndose a un grupo en especial. Habían problemas y por esta razón, por este conflicto que había en esa iglesia, Pablo escribe la primera carta a los Corintios. La segunda historia es la situación que vive el mundo hoy. Casi en todas partes hay un conflicto y Colombia no es la excepción. Estamos divididos en grupos, bandos, por opiniones y pensamientos. No obstante, tú y yo fuimos creados para marcar la diferencia con nuestras vidas en un mundo que se encuentra en diversos tipos de conflictos. Dios te creó, Dios nos creó con un propósito maravilloso y de esta forma, por medio de su palabra, marcar la diferencia en un mundo que está en conflicto, en un mundo que estuvo en conflicto y en un país, en una nación que está en conflicto. ¿Qué hacer entonces para marcar la diferencia? ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que nada de lo que hagamos, que nada de lo que hagas sirve si no tienes amor. El capítulo 13, en el versículo 1 al 3, hay una manifestación de tres cosas que los hombres hacen. La primera cosa que vemos en la carta a los Corintios dice de la siguiente forma: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
No importa la claridad, no importa el idioma que hables, no importa cómo te comuniques. Cuando nosotros no tenemos amor en nuestro corazón, cuando nosotros no tenemos el amor de Dios, nuestra voz no será escuchada de forma clara y audible. Será como un sonido estruendoso por la falta de afecto, por la falta de amor. No importa que hablemos el idioma de los hombres, no importa que hablemos el idioma celestial y que nos podamos comunicar con ellos de diferente forma y que de igual manera le hablemos a la gente con toda esa claridad y con toda esa contundencia, si no hay amor, no sirve para nada. Y es una advertencia que el apóstol Pablo le está dando a un grupo de personas que se creen o se consideran bastante espiritual hasta tal punto de tener un contacto muy alto con Dios. Pero si no hay amor, la gente no escuchará nuestras palabras. También dice el autor sagrado que si lo que hacemos no tiene amor, no importa cuán poderosos seamos, no importa que seamos los más hábiles, si no tenemos amor, esa habilidad no se verá como algo positivo, sino que esa habilidad se verá como algo negativo. Y luego dice en esta misma parte, en el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Es decir, que los sacrificios que hagamos carecerán de sentido y no servirán para nada si no tenemos amor. ¿Y qué más hacer? Accionar el poder del amor. En la primera carta a los Corintios, en ese capítulo 13, se hace una descripción del verdadero amor que tiene poder para transformar. Un ejemplo claro y una descripción extraordinaria de cómo Jesús amó a la humanidad. Y si nosotros en Colombia, en nuestro país, queremos que haya una transformación, es muy importante que pongamos en práctica esta forma de amar. Un amor como el de Jesús, que amó hasta el final. Cuando estaba en esos instantes, Jesús decía, mientras lo lapidábamos, lo golpeaban y hacían toda serie de cosas, Jesús decía al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es ese amor de Jesús? ¿Cómo es esa descripción que hace Pablo a una comunidad que ha entrado en contienda? Y esa palabra es la que Dios replica a nosotros, diciendo que para poder que haya una transformación en la sociedad es muy importante amar como Jesús nos enseñó a amar y como Pablo lo escribió para esa comunidad, palabras que resuenan hoy para poder solucionar la situación que vivimos y que estamos atravesando en nuestro país, una situación que ha enmarcado al país en una serie de actos de violencia de un lado y del otro lado. Estamos tan divididos y tan cansados de lo que ha venido ocurriendo. Y de ahí la importancia frente a estas acciones, escuchar lo que dice la palabra de Dios y dejar, vuelvo y insisto, de escuchar tanto lo que se dice y lo que se publica en las redes sociales. En días pasados, un profesor, rector de una de las universidades más grandes de Colombia, hablaba sobre las redes sociales. Son buenas cuando se utilizan para bien, pero decía que las redes sociales han sido un grave problema porque las noticias las pasan en un contexto que no es el contexto total, que no es el contexto completo. Y una de las razones para publicar ese tipo de cosas es que en algunas situaciones uno ve que hay mucho resentimiento, que hay mucha amargura, pero aquí es donde nosotros como creyentes, como seres humanos, debemos de llamar y poner en práctica la palabra del Señor para que no se sigan incendiando o caldeando los ánimos. De ahí que es muy importante retomar lo que el Señor nos dice en su palabra y permíteme repetirlo, y es una descripción de lo que es Jesús, de cómo ama Jesús y hasta dónde llega Jesús. Dice la palabra de Dios que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido,
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que tiene sentido, más que las obras, es amar verdaderamente. Es lo que uno ve en el apartado anterior, donde decía que lo que hagamos carece de sentido cuando no hay amor. Necesitamos volver a amar, necesitamos volver a rescatar eso que hemos perdido por el sufrimiento, por las cosas que han hecho en nosotros, por el maltrato. Pero es muy importante que durante esta temporada Colombia vuelva a amar, y no amar de cualquier forma, porque cuando amas, por más pequeño que sea el detalle, como en la historia que contábamos al principio, detalles pequeños que lograron salvar la vida de una niña, pero más que la transfusión de sangre es ese amor. Y aunque pequeñas cosas hagamos, esas cosas, cuando se hacen con amor, van a ser bien recibidas. Por eso hoy quiero invitarte a que, como colombianos que somos, rescatemos esto que estamos viviendo a través y por medio del amor. Yo quisiera pedirte que llames a alguien de tu casa o que llames a tu familia, y yo quisiera pedirte el favor que le abrazaras por un instante, y vas a ver cómo se siente que el amor pasa de una persona a otra, hablándolo de forma metafórica. Vas a ver el descanso que se encuentra cuando la gente se siente amada. Colombia, ha llegado el momento de amar como Cristo amó, y cuando amemos de esa forma, estoy seguro que esta nación, Colombia, y el mundo será transformado. Permíteme orar. Padre Celestial, necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo para que seamos sensibles frente a la necesidad que está atravesando realmente el país, y que nuestro corazón se llene de tu presencia, que en nuestro corazón se llene del amor de Cristo, y que ese amor empecemos a depositarlo sobre cada colombiano, sobre cada colombiana, sobre cada persona, y que podamos unirnos en ese amor como el de Cristo y transformar nuestra nación, y de esta forma ser ejemplo para que otras naciones sean transformadas. En el nombre de Jesús. Amén.